El día de hoy hablaremos sobre grafos. Un grafo es una representación gráfica de las relaciones entre los elementos de un conjunto. Los elementos son representados como vértices y las relaciones entre pares de elementos del conjunto se representan como aristas. El conjunto de vértices de un grafo G se representa como V de G y el conjunto de las aristas de un grafo G se representan como E de G. En este ejemplo se observa un grafo que contiene en su interior 6 vértices y 7 aristas. Se dice que la arista E sub k es incidente con el vértice I si la arista E sub k tiene como alguno de sus extremos el vértice I y dos vértices son adyacentes si existe una arista que los conecte. Utilizando este mismo ejemplo, podemos ver que la arista 1 es incidente con el vértice 1 y con el vértice 2, puesto que esta arista tiene un vértice en cada uno de sus extremos. Lo mismo sucede con la arista 3, que es incidente con el vértice 3 y con el vértice 4. En cuanto a la adyacencia, por ejemplo, el vértice 3 y el vértice 4 son adyacentes, puesto que hay una arista que los conecta, que es la arista número 3. Lo mismo sucede con la arista, con el vértice 1 y con el vértice 2, puesto que los conecta la arista 1. Existen diferentes tipos de grafos. En primer lugar tenemos el grafo simple, en el cual dos vértices son unidos por una sola arista. Tenemos también el multigrafo, en el cual una o dos aristas pueden unir dos vértices. En el caso de que suceda que dos aristas unan dos vértices, se llaman estas aristas paralelas. El pseudografo, además de cumplir las anteriores dos características, existe la posibilidad de que una arista conecte el vértice consigo mismo. Tenemos también los grafos dirigidos, que además de incluir las anteriores características, se incluyen direcciones a las aristas. Pueden haber máximo dos aristas que unen dos vértices. También se tiene el multigrafo dirigido, que se diferencia a los demás de que pueden haber más de dos aristas que unan dos vértices. La matriz de incidencia de un grafo G que contiene n vértices y m aristas se denota como Q de G o simplemente Q. Es una matriz de tamaño n por m definida de la siguiente forma. La ijésima posición de esta matriz tiene un 0 si el vértice I no tiene ninguna conexión con la arista J. Va un 1 si el vértice I es el origen de una arista J y tiene un -1 si el vértice I es el final de una arista J. Utilizando este ejemplo de este grafo dirigido, encontraremos la matriz de incidencia de este grafo. Esta matriz es de tamaño 6 por 9 porque se tienen 6 vértices y 9 aristas. La cantidad de filas corresponde a la cantidad de vértices y la cantidad de columnas a la cantidad de aristas. La posición, por ejemplo, la posición 1, 1 contiene un -1, puesto que la arista número 1 finaliza en el vértice número 1. Por ejemplo, en la posición 6, 1 se tiene un número 0 porque en el vértice 6 no tiene ninguna conexión con la arista número 1. Y por ejemplo, la posición 1, 9 se tiene un -1 porque en el vértice número 1 es el final de la arista número 9. Para cualquier matriz de incidencia de cualquier grafo se tiene la siguiente propiedad y es que la suma de los elementos de sus columnas es 0 y por lo tanto sus filas son linealmente independientes. Para observar algunos resultados de la matriz de incidencia de algunos grafos es necesario mencionar primero algunas definiciones, como por ejemplo la de camino, el cual es una sucesión de aristas que conectan dos vértices de un grafo, y grafos conexos o conectados son grafos donde todos sus vértices se encuentran conectados por caminos. Eh, y los componentes de estos grafos conectados son subgrafos que también son conectados. Se tiene así entonces el primer lema. Si un grafo G es conectado en n vértices, entonces el rango de la matriz de incidencia será n-1.
Se supone inicialmente que X es un vector del espacio nulo por izquierda de la matriz de incidencia, de tal forma que ese vector X transpuesto por la matriz de incidencia sea igual a cero, al vector cero. Si el vértice Y es adyacente con el vértice J, al hacer la multiplicación X transpuesto por la matriz de incidencia, se tendrá que el elemento Y menos el elemento J es igual a cero, es decir, que el elemento Y de ese vector X es igual al elemento J de ese vector X. Por la propiedad de la matriz de incidencia en la cual dice que todos los elementos de las columnas de la matriz de incidencia es igual a cero. Ya que X transpuesto por la matriz de incidencia es igual a cero porque pertenece al espacio nulo, eh, como se tiene que X transpuesto es una fila por las columnas de la matriz de incidencia, se tiene que entonces todos los componentes de este vector X tienen que ser iguales. Y por lo tanto, el espacio nulo de la matriz de incidencia es por mucho unidimensional, que es ese vector X. Entonces, el rango de la matriz de incidencia es al menos n-1. Por la propiedad mencionada en un inicio de que las filas de Q de la matriz de incidencia Q son linealmente independientes, el rango de esta matriz de incidencia Q es n-1. Ahora se tiene el siguiente teorema. Si se tiene un grafo G con n vértices y k de estos n vértices son conectados, el rango de la matriz de incidencia Q es n-k. Inicialmente se establecen los k componentes del grafo G para poder encontrar la matriz de incidencia del grafo G, la cual es de la siguiente forma. Una matriz cuya diagonal consiste en las matrices de incidencia de cada componente, de los k componentes de la matriz G, como los componentes de los k componentes del grafo G también son conectados, sus rangos se calculan como la cantidad de vértices de cada grafo conectado menos 1, esto por el resultado del lema anterior, y entonces el rango de la matriz de incidencia G, de la matriz total, digámosla de esa manera, es la suma de los rangos de los k componentes de esta matriz, de este grafo G, perdón. De tal forma que se tiene que los rangos, cada rango de cada componente del grafo G se está restando 1, por lo tanto se está restando k veces menos 1, que se convierte en un menos k, y la suma de los componentes de cada, perdón, de la suma de los vértices de cada componente del grafo G suman en total el total de los vértices que componen el grafo G, dando así finalmente que el rango de la matriz de incidencia del grafo G, del grafo principal, es n-k. El siguiente lema establece que si se tiene un grafo conectado con n vértices, entonces el espacio columna de la matriz de incidencia de este grafo G consta de todos los vectores pertenecientes a Rn, de tal forma que los componentes de estos vectores suman 0. Para demostrar este lema, se inicia con el espacio columna U de la matriz de incidencia de G. Se define ahora un subespacio de tal forma que los elementos de los vectores de Rn sumen 0. La dimensión de este espacio es, este espacio W es n-1. Cada columna de la matriz de incidencia de G está en este subespacio W, porque por la propiedad que mencionamos en un inicio, los componentes de cada columna de la matriz de incidencia G suman 0. Entonces este espacio columna de la matriz de incidencia se encuentra contenido en el subespacio W. Finalmente, como ambos subespacios tienen la misma dimensión, n-1 por el resultado del primer lema, y el subespacio W tiene una dimensión de n-1, entonces estos dos subespacios realmente son el mismo. Para grafos menores se tiene el siguiente resultado, el siguiente lema.
Dado un grafo G, su matriz de incidencia eh, Q es completamente unimodular. Una matriz completamente unimodular es aquella en la que cualquier submatriz cuadrada de la matriz original tiene como determinante 0, -1 o 1. Para demostrar esto se va a realizar inducción. La primera submatriz de la matriz de incidencia Q de un grafo G es de tamaño 1 por 1 y se cumple puesto que una matriz de tamaño 1 por 1 es un elemento y todos los elementos de la matriz de incidencia de un grafo G es 0, 1 o -1. Por lo tanto se cumple. Entonces vamos a suponer que esta propiedad se cumple para submatrices de tamaño k-1 por k-1, submatrices cuadradas. Y entonces vamos a probar lo que se cumple para una submatriz B de tamaño k por k. Esta submatriz B de tamaño k por k puede verse como una partición de como una submatriz de tamaño k-1 por k-1, que se le añadió una nueva columna de unos ceros o menos unos y una nueva fila de ceros, unos o menos unos, de tal forma que al calcularle el determinante a esta nueva matriz B, se utilizará esta nueva columna, de tal forma que esta columna, como mencionamos, puede tener ceros, puede ser una fila completamente nula. En el caso de que suceda esto, el determinante va a ser 0 y se cumple la condición para que sea unimodular. La columna puede contener un 1 y un -1. En el caso de que suceda esto, el determinante puede ser, se utiliza utilizando estos factores por el determinante de una submatriz de tamaño k-1 por k-1. Y como hemos supuesto que esto se cumple por hipótesis de inducción, el determinante de esta matriz puede ser 0, 1 o -1. O puede darse el caso en el que esta nueva columna de B sea una fila que contenga un elemento no nulo, solo un elemento no nulo, es decir, que sea 1 menos 1, y se va a cumplir esta propiedad de que el determinante sea 0, 1 o -1, porque se está utilizando esta nueva columna, este factor, por el determinante de una submatriz de tamaño k-1 por k-1, que por hipótesis de inducción se cumple. Es decir, para la matriz de tamaño E, de tamaño K por K, se está cumpliendo la propiedad unimodular. Es decir, la matriz de incidencia Q del grafo G es totalmente unimodular. También se tiene el siguiente resultado, pero es necesario mostrar primero la definición de un árbol. Un árbol G es un grafo de tal forma que si se tienen n vértices, cualesquiera dos pares de estos n vértices están conectados por solamente un camino. Y el resultado entonces es el siguiente. Si se tiene un árbol G con n vértices, cualquier submatriz cuadrada de tamaño n-1 de la matriz de incidencia de este árbol G es no singular. Para definir la matriz de caminos de un grafo es necesario recordar que es un camino y es una sucesión de aristas que conectan dos vértices de un grafo y un vector de incidencia. Un vector de incidencia está asociado a un camino P de un grafo G que contiene n vértices y m aristas. Este vector de incidencia tiene tamaño m por 1 y la posición j décima de este vector es 0 si el camino no contiene a la arista j y es -1 o 1 si la contiene. Depende del valor de la dirección de la arista, si coincide o no con la dirección del camino. Es así como la matriz de caminos se define para un árbol G con n vértices, de tal forma que esta matriz de caminos P sub n tiene como j décima columna el vector de incidencia del camino P que conecta el vértice J con el vértice N. J varía desde 1 hasta n-1 y se tiene el siguiente teorema. Si se tiene un árbol G con n vértices y la matriz Qn, que se define como
el resultado de eliminar la última fila de la matriz de incidencia de este árbol G, se tiene que la inversa de esta matriz Q sub n es la matriz de caminos del árbol G. Yo soy Dana García y voy a empezar hablando de la inversa de Moore-Penrose. Entonces tenemos un grafo donde su matriz de incidencia será Q, luego la matriz Q más la definiremos para la inversa de Moore-Penrose, pues de Q. Definimos primero dos lemas. El primero de ellos es que si A es una matriz de M por N, entonces para un vector de X de N por 1, AX es igual a 0, si solo si X transpuesto por A más es igual a 0. Y el lema 2 es que si G es un grafo conectado, entonces I menos Q por Q más es igual a 1 sobre N por J. Un grafo conectado implica que todos los vértices están conectados entre sí y J en este caso sería una matriz de unos. Bien. Si tenemos un grafo, supongamos que E sub 1 hasta E sub n forman un árbol de expansión de G. Un árbol de expansión lo que significa es que son una serie de aristas que me conectan a todos los vértices del grafo. Particionamos Q de tal manera que U sea una matriz de n por n menos 1 y D sea una matriz de n por m menos n más 1. Particionamos ahora Q más de tal manera que X sea n menos 1 por n y Y sea m menos 1 más n por n. De esta forma existe una matriz D de tamaño n menos 1 por m menos 1 más n y de esta forma definimos a B igual a U por D. Por el lema 1 tendríamos que Y es igual a D transpuesto por X. Definimos ahora una matriz M que sea de la forma I menos 1 sobre N por J. Por el lema anterior, el 2, M será igual a Q por Q más. Haciendo estas operaciones tendríamos UX más BY y después de eso, haciendo la respectiva sustitución para B y para Y, tendríamos UX más U por D transpuesto por X. Por propiedades de las matrices tendríamos U por factor de I más D por D transpuesto, todo esto por X. Para IJ tendríamos U sub I por I más D por D transpuesto por X a la J sería igual a M de IJ, donde U sub I es la matriz U sin la fila de U, mientras que X a la J sería la matriz X sin la columna J. Tendremos entonces que U sub I es invertible, que D por D transpuesto es positiva semidefinida, y por tanto I más D por D transpuesto es no singular. U sub I por I más D por D transpuesto es no singular, y debido a esto podremos hacer un despeje de la expresión de aquí arriba, de tal manera que X a la J nos quede U sub I por I más D por D transpuesto, esto a la menos 1, es decir, la inversa tradicional, por M de I sub IJ. Ya con X a la J determinada, faltaría determinar X, que podríamos hacerlo con la inversa de Moore-Penrose por 1, tal que esto sea igual a 0. Y ya con esto podemos determinar Y, que es D transpuesto por X. La matriz de incidencia es 0,1. Consideremos un grafo no dirigido. Los grafos no dirigidos son grafos tales que sus aristas son bidireccionales, como lo observamos en la figura. La matriz de incidencia la anotaremos por M, y es una matriz M por N, que estará indexada por filas por los vectores y por columnas por sus aristas. La entrada IJ de M será 0 si el vértice y la arista I y la arista E sub J no son incidentes, lo contrario será 1. Por ejemplo, si tomamos el vértice 2, este de acá, vemos que es incidente con la arista E1, E2 y E4. Por tanto, en el vértice 2 tendría que tener 1 en la arista E sub 1, E sub 2 y E sub 4.
Emparejamiento en grafos bipartidos. Bien, lo primero es que un emparejamiento en grafos es un conjunto de aristas donde no dos de ellas tienen un vértice común. Lo que se busca en estos emparejamientos es precisamente hacer parejas de los grafos. Y este número de emparejamientos se define como el máximo número de aristas de un emparejamiento del grafo. Ahora, un grafo bipartido es un grafo donde sus vértices pertenecen a dos conjuntos disyuntos, de tal manera que estos vértices no tienen aristas que los relacionen entre ellos, igual que los vértices del segundo conjunto no tienen aristas que los relacionen entre ellos. Para permitir el emparejamiento en grafos bipartidos, lo primero es un lema que nos dice que si G es un grafo bipartido, la matriz de incidencia 0,1 de G es 1 modular, es decir, que su determinante es 1 o menos 1. Ya con esto decimos que con un grafo G y su matriz de incidencia, notemos que si hay un vector 0,1 de tamaño m por 1, este vector es el vector incidente del emparejamiento si, solo si, m, pues la matriz de incidencia por este x, es menor o igual que 1. A partir de aquí se da un problema de programación que nos permite decir que el máximo de y transpuesto por x está sujeto a que x sea mayor o igual que 0 y que m de x sea menor que 1. Esto se soluciona a partir de submatrices de m, encontrando un x apropiado a esta. Luego decimos que el lema que nos dice lo siguiente, que si G es un grafo bipartido con una matriz de incidencia M, existe un vector 0, 1, vector Z, que es solución a, bueno, a esa expresión, que es el máximo de y transpuesto por X, estando sujeto pues a que X sea mayor o igual que 0, y pues que a M por X sea menor o igual que 1. Este lema también se soluciona utilizando submatrices de M y propiedades de las mismas. Matriz de adyacencia. Si tenemos un grafo con sus respectivos vectores y aristas, la matriz de adyacencia está denotada por A y es una matriz N por N, tal que sus filas y sus columnas son indexadas por los vectores. Decimos que si I es diferente de J, la entrada para esa posición será 0 si los vértices no son adyacentes y 1 si lo son. Además, es importante notar que la suma de menores principales de 2 por 2 de A es menos el número de aristas. ¿Cómo entenderemos la matriz de adyacencia? Por ejemplo, utilicemos el vértice A. Vemos que A es adyacente a B y a E. Entonces, en su matriz de adyacencia, A tendrá un 1 en E y en B, como lo nota acá el grafo. Vale aclarar que es una matriz simétrica y que su diagonal principal son ceros. Valores propios. Si tenemos G, un grafo con su respectiva matriz de adyacencia, el teorema, pues lo dividimos en dos. El primero es que para cualquier entero positivo n, los valores propios de k sub n son n-1 con multiplicidad 1 y menos 1 con multiplicidad de n-1. De esta manera, tenemos que k sub n es la matriz que nos define el grafo. Y dos, que para cualquier entero positivo PQ, los valores propios de K sub PQ son la raíz de P por Q, menos la raíz de P por Q, y 0 con multiplicidad de P más Q menos 2, donde K de sub PQ es la matriz que nos define a un grafo bipartido. La demostración, lo primero, para la primera parte del teorema, consideremos Jn, sabemos que es una matriz de unos, es simétrica y su rango es 1. Luego tiene un único valor propio diferente de 0. Y que este va a ser igual al valor de su traza. Entonces los valores propios de esta matriz J serán n con multiplicidad 1 y 0 con multiplicidad de n-1. Ahora, definimos la matriz de adyacencia A de K de n como J de n menos I de n. Los valores propios entonces son de la forma n-1 con multiplicidad 1
por lo que vimos anteriormente, y menos 1 con multiplicidad de n-1, también por lo que notamos anteriormente de la matriz Jn. Ahora, para la segunda parte, notemos que A de la matriz de K sub PQ es una matriz particionada y que el rango de esta A será 2, puesto que el rango de J de sub PQ y el rango de J sub QP ambos son 1. Sabiendo esto, decimos entonces que tienen dos valores propios diferentes de 0 y que para este ejercicio sean lambda y menos lambda, pues sabemos que la traza de esta matriz es 0. Además sabemos que la suma de dos valores principales 2 por 2 de A de la matriz A de K sub PQ es el número negativo de aristas, es decir, menos PQ, menos P por Q. Esta suma también es la suma del producto de los valores propios. Y si tenemos estas dos a la vez, decimos que esto es menos lambda al cuadrado. Igualando esto, tendremos que lambda al cuadrado es igual a P por Q, que es lo que nos denota lo que vimos anteriormente en el teorema. Que sus valores propios son raíz de P por Q menos raíz de P por Q, y los demás serían 0 con la multiplicidad de P más Q menos 2. Gracias. Bueno, en esta parte final del video yo voy a hablar acerca de algunos conceptos de los grafos, como lo son el determinante de la matriz de adyacencia, el polinomio característico de la matriz de adyacencia, qué es un grafo bipartito, los límites de los valores propios de la matriz de adyacencia, qué es la energía de un grafo y sus aplicaciones, qué es la matriz de antiadyacencia de un grafo y sus aplicaciones, y algunas generalidades de los árboles no singulares. Entonces, empezando con los determinantes, tenemos que sea G un grafo con el conjunto de vértices que van de 1 hasta n y el conjunto de aristas E de G. Tenemos un subgrafo H de G que es llamado un subgrafo elemental si cada componente de este subgrafo es una arista o bien un ciclo. Entonces, denotemos primero a C de H como el número de componentes que son ciclos y C sub 1 de H el número de componentes de este subgrafo H. Entonces, empecemos con el siguiente teorema. Entonces, sea G un grafo con el conjunto de vértices de 1 hasta n y sea A su matriz de adyacencia. Luego podremos determinar el determinante de esta matriz como la sumatoria de los siguientes términos: menos 1 a la n menos c sub 1 de h menos c de h por 2 a la c de h. Y esta sumatoria se hará sobre todos los subgrafos de expansión elementales h de g. Pero primero definamos qué es un subgrafo elemental. Un subgrafo elemental es un subgrafo donde todos sus elementos sean ya bien grafos K sub 2 o grafos ciclos C sub n con al menos 3 vértices. Pero, ¿qué es un grafo K sub 2? Este grafo consiste en un vértice que está conectado por dos vértices conectados por una sola arista. En este caso tenemos este ejemplo de este grafo K sub 2 y que es un ciclo C sub n, es un grafo en el cual no se repite la conexión entre ningún vértice. En este caso tenemos un ejemplo de un ciclo donde n es igual a 6. Vemos que no se repite la conexión entre ningún vértice. Y ahora definamos qué es un subgrafo de expansión elemental. Estos subgrafos son son subgrafos elementales y que contienen a todos los vértices de un grafo G. Entonces, tenemos la prueba, aunque bueno, me gustaría más bien empezar con un ejemplo para que no, pues para que sea más ilustrativo. Entonces, en este ejemplo, primero tenemos que encontrar el determinante de la matriz adyacente del grafo G usando el teorema que enlisté. Entonces tenemos este grafo G que consiste en 5 vértices, los cuales están unidos todos, y la solución de este ejemplo, como primera medida, debemos encontrar los subgrafos de expansión elementales del grafo. Entonces tenemos
tenemos el subgrafo H1, que consiste en las aristas 1 y 5 conectadas, formando, en los vértices, perdón, 1 y 5, formando una arista, y un ciclo conformado por las aristas 2, 3 y 4. Eh, Como segunda medida tenemos el subgrafo H2, que tiene el ciclo conformado por los vértices 1, 5 y 4, y la arista conformada por el vértice 2 y 3. Y por último, el subgrafo H3, que está conformado por los vértices 1, 2, 3, 4 y 5, formando un ciclo. No podemos encontrar ningún otro subgrafo porque no tendría en cuenta las condiciones iniciales que mostramos, que es tener una arista o un ciclo. Y desarrollando con la fórmula que encontramos, vemos que el determinante sería 2. Aquí está la solución al problema. Y ahora vamos a mostrar la prueba de que este determinante, de cómo se forma la fórmula de este determinante. Entonces, se tiene que el determinante de A es igual a esta sumatoria con la función signo de sigma, donde esta suma se hace sobre todas las permutaciones de los vértices desde 1 hasta n, y sean los términos a sub 1, sigma sub 1, y así sucesivamente hasta a sub n, sigma sub n. Estos son términos no nulos en la suma de este determinante. Ahora bien, como el sigma pertenece al conjunto de las permutaciones de los vértices, luego podemos definir sigma como esta matriz, y con esto sigma admitiría un ciclo de descomposición que tiene un tamaño mayor que 2. Ahora bien, este ciclo se puede identificar como una arista y como un ciclo de tamaño mayor que 2, C sub k, que también puede ser k mayor o igual a 3. Luego, cada permutación en esta suma correspondería a la unión de los k sub 2 y c sub k, es decir, cada término no nulo saldría de un subgrafo de expansión elemental. Ahora bien, supongamos que el término a sub 1, sigma sub 1, así sucesivamente hasta a sub n, sigma sub n, corresponde al subgrafo de expansión elemental h de g, y luego el signo de sigma estaría determinado por -1 elevado a la n menos d, donde d es el número de ciclos en la descomposición de ciclos de sigma y n es el grado del grupo de permutación, tal que el signo estaría definido pues por la función que mostramos anteriormente, que podemos reemplazar el d por c sub 1 de h menos c de h, y pues por último, cada subgrafo de expansión elemental da lugar a los 2 a la c de h términos en la sumatoria, ya que cada ciclo puede ser asociado a algún ciclo de permutación de dos maneras. Continuando, ahora voy a hablar acerca del polinomio característico de la matriz de adyacencia de G. Entonces, sea G un grafo con vértices desde 1 hasta n y A la matriz de adyacencia de G. Y además, phi sub lambda de A como esta expresión, que sería el polinomio característico de A, y donde este C sub n es la siguiente expresión. Esta sumatoria se hace sobre todos los subgrafos elementales h de g con vértices k igual a 1 hasta n. Esto tiene una pequeña prueba, entonces veamos que c sub k es menos 1 a la k veces la suma de las menores principales de A de orden k es de 1 hasta n, y por el teorema que mostramos anteriormente, c sub k puede ser expresado de esta forma, donde esta sumatoria se hace sobre todos los subgrafos h de g con k vértices. Recordemos que c sub k son los ciclos sub k del subgrafo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poco acerca de los grafos bipartitos. ¿Qué es un grafo bipartito? Es un grafo tal que su conjunto de vértices puede particionarse en dos conjuntos independientes. Estos pueden ser vacíos. Aquí un ejemplo de lo que es un grafo bipartito. Y ahora, bueno, sea un grafo con vértices desde 1 hasta n, sea la matriz de adyacencia de G, y también sea el polinomio característico de A. Ahora,
Supongamos que el ciclo sub 3 es igual al ciclo sub 5 y esto es igual al ciclo 2K menos 1. Todos estos ciclos iguales a cero. Luego veríamos que el grafo no tendría ningún ciclo impar de tamaño i y entre estos dos valores, y adicional a esto, el número 2K más un ciclos en G podría ser representado por esta expresión. Ahora bien, vemos que el ciclo 2K más 1 es igual a cero para K desde cero hasta N, y luego G sería un grafo bipartito, ya que no tendría ciclos impares, siendo esta una condición necesaria, esta, para que G sea un grafo bipartito. Ahora unas cuantas condiciones que se cumplen si G es bipartita. Entonces, si no tiene ningún ciclo impar, G va a ser bipartita. Y si esta expresión es el polinomio característico de A, luego el ciclo 2K más 1 sería igual a cero y pues por ende G sería bipartita. Y también encontramos que los valores propios de A son simétricos con respecto al origen. Ejemplo, si lambda es valor propio de la matriz de adyacencia con multiplicidad K, luego menos lambda sería también un valor propio de A con multiplicidad K. Quisiera hacer una aclaración. Se habló de que íbamos a tratar el tema de los límites para valores propios, pero en realidad el término correcto es cotas para los valores propios de la matriz de adyacencia. Entonces, sea G el grafo con n vértices, m aristas, sea lambda máximo donde se cumpla esta condición, que lambda sub 1 sea mayor o igual que lambda sub 2, así sucesivamente hasta lambda sub n. Estos son los valores propios de G. Y luego, lambda sub 1 se encuentra acotado por la siguiente expresión. Ahora bien, partamos de que sabemos que la sumatoria de todos los valores propios de la matriz de adyacencia es igual a cero y que la sumatoria de estos valores propios elevado al cuadrado es igual a esta expresión, a 2 veces el número de aristas. Luego, tomemos que lambda sub 1 es igual a menos la sumatoria de todos los valores propios y que lambda sub 1 es mayor a cero. Esto sabiendo que la matriz de adyacencia es una matriz definida positiva. Con esto tenemos ahora que el valor absoluto de lambda sub 1 puede ser expresado por este término, la sumatoria de todos los valores propios, el valor absoluto, la sumatoria del valor absoluto de todos los valores propios, empezando desde 2 hasta n. Esto nos sirve como cota para lambda sub 1. Y ahora, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para los siguientes lambda sub n, tenemos que 2 veces el número de aristas menos lambda sub 1 elevado al cuadrado es igual a esta sumatoria, la cual nos sirve de cota para la siguiente expresión. Entonces, esta expresión está acotando a esta expresión. O lo que puede ser equivalentemente visto como que el número, 2 veces el número de aristas sirve como cota para la siguiente expresión y que a su vez es igual a esta expresión. Con esto podemos ver que obtuvimos unas cotas para el valor propio más grande y también para el valor propio más pequeño de un grafo. Esto expresado en términos de los grados del vértice y el número cromático. Vale aclarar que el número cromático de un grafo es el número mínimo de colores necesarios que necesitaremos para colorear los vértices, de manera tal que no haya dos vértices adyacentes que vayan a tener el mismo color. Dicho esto, ahora voy a hablar un poco de manera general de la energía de un grafo. Entonces, pues, ¿qué es la energía de un grafo? Es la suma de los valores absolutos de los valores propios de la matriz de adyacencia. Esto es, tenemos un grafo con n vértices y m aristas con valores propios tales que eh, el valor propio sub 1, el valor absoluto del valor propio sub 1, es mayor que los siguientes valores propios hasta el n valor propio. Y esto lo podemos expresar de la siguiente forma, que la energía del grafo se puede calcular como la sumatoria desde 1 hasta n de los valores propios, de los valores absolutos, de los valores propios de la matriz de adyacencia. Pues la demostración es un poco larga, entonces pues para
hablar como más general del tema, este concepto de energía de un grafo tiene bastantes aplicaciones, como por ejemplo en la cristalografía, en la teoría de macromoléculas, el análisis y comparación de secuencias de proteínas, en el análisis de redes, en la comunicación de satélites y entre otros. Ahora bien, ya como último tema, vamos a explicar acerca de la matriz de adyacencia de un árbol invertible. Como primera medida me gustaría explicar qué es un camino. Entonces, un camino es una secuencia de aristas finita o infinita que se conecta con una secuencia de vértices, los cuales todos son distintos. Siguiendo con la explicación, entonces la matriz de adyacencia de un árbol puede ser invertible o no invertible. Un ejemplo es la matriz de adyacencia de un camino, lo que acabo de explicar. Esta es no singular si y solo si este camino tiene un número par de vértices. Ahora, se dice que un árbol es invertible si su matriz de adyacencia es invertible. Para esto también existe un criterio que nos ayuda a determinar si un árbol es invertible. Sea T un árbol el conjunto de vértices desde 1 hasta n y sea A la matriz de adyacencia de T. Luego, la matriz de adyacencia será invertible si y solo si T tiene un apareamiento. Y bueno, ¿qué es un apareamiento? Un apareamiento es un conjunto de aristas independientes, es decir, sin vértices en común. Y bueno, esto sería todo de la exposición de grafos. Gracias por la atención. Vamos a hablar ahora del tema de la matriz de antiadyacencia de un grafo dirigido. Entonces, primero que todo, ¿qué es la matriz de antiadyacencia? Es el opuesto de la matriz de adyacencia. Esta matriz es cuadrada, por lo que podremos encontrar su ecuación característica y sus valores propios. Entonces, a esta matriz la definimos como B de G, que esto es igual a la resta de la matriz J menos la matriz de adyacencia. A es la matriz de adyacencia del grafo G y J la matriz cuyas entradas son unos. Esta matriz J tiene el mismo tamaño de la matriz de adyacencia para que la operación se pueda realizar. Y el uso que se le da a esta matriz es para, por ejemplo, el estudio del patrón de ramificación en gráficos moleculares, en descriptores moleculares y en el estudio del punto de ebullición de algunos hidrocarburos. Me gustaría mostrar un pequeño ejemplo. Entonces, para el siguiente grafo, con estos 5 vértices, tenemos que como primera medida se calculó su matriz de adyacencia. Segundo, se realizó la resta de la matriz J menos la matriz de adyacencia, resultando esta matriz de antiadyacencia. Ahora bien, vamos a calcular de manera fácil el determinante de la matriz de antiadyacencia. Esto es para un grafo dirigido y acíclico. Entonces, la manera para calcular el determinante de esta matriz es con la siguiente expresión, la sumatoria desde 0 hasta n de c sub i por la variable x elevado a la i, y sería el grado de la variable x. También tengamos en cuenta que c sub 0 va a ser igual a 1 y c sub i es el número de caminos directos del vértice iésimo de G para i igual a 1 hasta n. Entonces, para el ejemplo anterior, para el mismo gráfico, vemos que el número de caminos, bueno, la forma de los caminos directos para tocar el número de vértices indicado acá es el siguiente. Por ejemplo, para 5 tenemos el camino directo 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3. De esta manera tocamos 5 vértices y así sucesivamente. Entonces, pues el número de caminos es la cantidad de caminos directos que tenemos. En este caso, encontramos que para 5 solo tenemos un camino, para 4 tenemos 4 caminos, así sucesivamente, y de esta forma encontramos mucho más rápido y fácil el determinante de la matriz de antiadyacencia. Vamos a hablar ahora del tema de la matriz de antiadyacencia de un grafo dirigido. Entonces, primero que todo, ¿qué es la matriz de antiadyacencia? Es el opuesto de la matriz de adyacencia.
Esta matriz es cuadrada, por lo que podremos encontrar su ecuación característica y sus valores propios. Entonces, a esta matriz la definimos como B de G, que esto es igual a la resta de la matriz J menos la matriz de adyacencia. A es la matriz de adyacencia del grafo G y J la matriz cuyas entradas son unos. Esta matriz J tiene el mismo tamaño de la matriz de adyacencia para que la operación se pueda realizar. Y el uso que se le da a esta matriz es para, por ejemplo, el estudio del patrón de ramificación en gráficos moleculares, en descriptores moleculares y en el estudio del punto de ebullición de algunos hidrocarburos. Me gustaría mostrar un pequeño ejemplo. Entonces, para el siguiente grafo, con estos 5 vértices, tenemos que como primera medida se calculó su matriz de adyacencia. Segundo, se realizó la resta de la matriz J de menos la matriz de adyacencia, resultando esta matriz de antiadyacencia. Ahora bien, vamos a calcular de manera fácil el determinante de la matriz de antiadyacencia. Esto es para un grafo dirigido y acíclico. Entonces, la manera para calcular el determinante de esta matriz es con la siguiente expresión: la sumatoria desde 0 hasta n de c sub i por la variable x elevado a la i, y sería el grado de la variable x. También tengamos en cuenta que c sub 0 va a ser igual a 1 y c sub i es el número de caminos directos del vértice iésimo de G para i igual a 1 hasta n. Entonces, para el ejemplo anterior, para el mismo gráfico, vemos que el número de caminos, bueno, la forma de los caminos directos para tocar el número de vértices indicado acá es el siguiente. Por ejemplo, para 5 tenemos el camino directo 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3. De esta manera tocamos 5 vértices y así sucesivamente. Entonces, pues el número de caminos es la cantidad de caminos directos que tenemos. En este caso, encontramos que para 5 solo tenemos un camino, para 4 tenemos 4 caminos, así sucesivamente, y de esta forma encontramos mucho más rápido y fácil el determinante de la matriz de antiadyacencia. Ya como último tema, vamos a explicar acerca de la matriz de adyacencia de un árbol invertible. Como primera medida me gustaría explicar qué es un camino. Entonces, un camino es una secuencia de aristas finita o infinita que se conecta con una secuencia de vértices, los cuales todos son distintos. Siguiendo con la explicación, entonces la matriz de adyacencia de un árbol puede ser invertible o no invertible. Un ejemplo es la matriz de adyacencia de un camino, lo que acabo de explicar. Esta es no singular si y solo si este camino tiene un número par de vértices. Ahora, se dice que un árbol es invertible si su matriz de adyacencia es invertible. Para esto también existe un criterio que nos ayuda a determinar si un árbol es invertible. Sea T un árbol el conjunto de vértices desde 1 hasta n y sea A la matriz de adyacencia de T. Luego, la matriz de adyacencia será invertible si y solo si T tiene un apareamiento. Y bueno, ¿qué es un apareamiento? Un apareamiento es un conjunto de aristas independientes, es decir, sin vértices en común. Y bueno, esto sería todo de la exposición de grafos. Gracias por la atención.